Empató Belgrano, finalizó el partido, igualdad 1-1 aquí en el Gigante de Alberdi, como verán, medio tarde, ¿no? Más de la 1 de la mañana, pero bueno, finalizó el partido, después de ambos técnicos hablaron, dieron su opinión, después de lo que fue el partido, pero aquí van a tener la mía. Hay dos formas de ver este empate, creo yo. Está la simple igualdad de que Belgrano mereció ganar porque le terminan haciendo el gol en la última, de esa manera agónica, que hay una jugada dudosa en una mano, en este caso del equipo rival. Y está la otra forma de ver el empate, de decir, sumaste un punto en vez de perder dos. Porque si vamos al famoso merecimiento, como dicen muchos, yo a veces no comparto tanto con eso. Yo creo que es más merecimiento en este caso de Belgrano por haber hecho el gol en menos ocasiones que las que tuvo Estudiantes. Pero también está el punto de vista de quién fue superior para mí. Que en este caso el equipo de Domínguez, el equipo de La Plata, tuvo algunas que otras cuestiones mejores que Belgrano. Creo que dominó mejor la pelota, creo que lo hizo figura. En este caso Cardoso, cosa que Muslera, la única que creo que fue al arco en materia de peligro fue Lobito Fernández y fue un golazo y no la pudo sacar. Entonces, ahí tenemos las dos formas de ver el empate, con el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo creo que en este caso Belgrano tiene que entender de verlo con el vaso medio lleno, en entender que sumó un punto. Pero ahí creo que analizando más que todo el desarrollo del partido, porque si vamos a la obligación que tiene en este caso Belgrano, o lo que podría llegar a haber sido una victoria el día de hoy ante Estudiantes, que era meterse dentro de los 8, meterse, y no en puesto 8 o 7, meterse en un buen puesto 4 o 5, y al mismo tiempo ganarle a un rival directo de hoy tu zona. Porque acá hay que entender de que además de ser un objetivo el meterse entre los 8, es una obligación. Porque más de la mitad de los equipos terminan ingresando a lo que es la siguiente fase de la Copa de la Liga. Y Belgrano, con lo que invirtió, con el plantel que tiene, no puede darse el lujo de no clasificar. No puede, menos con los equipos que hay por encima, que invirtieron menos o que tienen menos equipos en este caso que Belgrano. Pero eso también va dependiendo de las obligaciones y lo demás. Yo creo que te enfrentaste a un gran equipo, que era muy difícil ganarle, que encima vino con un mix, no vino con el 11 titular, porque te termina empatando y termina siendo lo más peligroso cuando hace ese recambio, cuando entra Farías, cuando entra Neves, cuando entra Castro. Un equipo que, no te digo que vino tranquilo, pero vino con una rotación bastante marcada de lo que viene siendo los últimos partidos, la eliminación después de la Copa Libertadores. Pero metiéndome en Belgrano, hay que entenderlo también a Zielinski, creo yo, porque con la cantidad de bajas que tenía, 7, las más importantes, Celarrayán, yo lo sumo a Maldonado también en esa lista, que son uno de los jugadores, tu máxima figura, tu mejor jugador. Y después tenemos el otro, que te rompe un esquema que venía siendo muy positivo, que era la línea de 5 con los 3 centrales al fondo. Que en el primer tiempo te negaste a utilizarla. Debo entender que Zielinski tiene sus argumentos para hacerlo o no, pero que después en el segundo tiempo arriesgaste, a mi forma de ver, con meterlo a Baldi. No por la posición, no por la función, sino por el simple hecho que un jugador que viene teniendo muchos minutos en reserva, que había sido muy cuestionado el año pasado por los partidos en primera división que había tenido, a volver a jugar, eso es lo que a mí me termina generando algún que otro ruido, pero que después, con el transcurso del partido y con lo que vi de Baldi, me gustó. Creo que se adaptó bien y terminó siendo un buen ingreso. Pero acá, ¿a qué voy con esto? Con lo que viene siendo para mí un plantel limitado de Belgrano. Este es otro ítem más para sumarle, en este caso, al empate de Belgrano. Porque ante todas las bajas, armaron 11, armaron equipo, con Tobías Oche que no venía jugando, con Pañucci de 4 que sabemos que no es su mejor función, Mavilla que había alternado entre buenas y malas, yo creo que más buenas que malas, pero una oportunidad más para ser titular. Ulises Sánchez, Sarabia. Vemos varios nombres dentro del 11 que te terminaban generando alguna que otra duda. Después, las figuras terminan siendo los mismos jugadores que vienen teniendo buenos rendimientos hace rato. El mismo Metili, que no deslumbró, pero tuvo un buen partido. La Saga, en este caso el arquero Cardoso, que ya lo habíamos comentado. Y acá quiero meterme, porque justo me acordaba, con el tema y el nombre de Ubita Fernández. Acá yo creo que, no sé si hay una definición o hay una forma, pero yo veo algo muy particular en el jugador de Belgrano, que no es la primera vez que lo veo, que puede ser muy intrascendente, con todo el respeto lo digo, puede tener un partido en el cual no sabes que estás jugando, y de la nada te hace una maravilla como la que te hizo hoy. Un golazo
del ex jugador de Defensa y Justicia. La clavó en un ángulo, Muslera ni la vio el jugador. Pero también tiene eso, ¿no? Que tiene 2-3 partidos en los que no aparece y no hace nada, como también partidos en los que no hace nada y de la nada te mete un golazo. Como bien decía recién, lo hizo hoy aquí en Alberdi. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Que el delantero haga los goles. Y más con la escasez de chances que tuvo hoy Belerano. Porque yo comparo las de Estudiantes con las del equipo local, y son muchas más las de Estudiantes. Más en los últimos 10-15 minutos, ¿eh? Estudiantes lo tuvo contra el arco a Belerano. Entonces, yo haciendo el análisis más en frío ahora, encuentro más situaciones o más puntos a favor de que Belerano sumó un punto más de que perdió 2. Creo que el único punto para decir que perdió 2 es porque le hacen el gol en la última y que te tenía que haber cuidado un poquito más y que estaba jugando aquí en Alberdi de local. Después, no encuentro alguna que otra lógica como para decir, che, Belerano merecía haber ganado, Belerano merecía quedarse con los 3 puntos. No, muy lejos de eso. La verdad, muy lejos. Pero bueno, entiendo también la bronca que tiene el hincha del otro lado de decir, che, no, yo quería ganar, yo quería sumar los 3 puntos. Y encima en la última, es súper entendible la bronca del hincha del otro lado. Pero también hay que analizar y que poner la cabeza un poquito más en frío y decir, no, la verdad, Estudiantes tuvo esta, Estudiantes tuvo la otra, Cardoso sacó esta, Carrillo erró tal cabezazo, los centrales tuvieron 2 o 3 chances más. Y bueno, encima también me imagino la bronca cuando ves la repetición del gol, que patea, le pega a Cardoso en la cara, le pega a Compañucci y termina entrando después. Yo entiendo, pero también nos pongamos un poquito más en frío para analizar y hablar de merecimientos, que a mí no me gusta mucho hablar de merecimientos, bien lo decía anteriormente. Cuando un equipo llega una vez y hace un gol, creo que tiene más merecimiento que el equipo que cuando llega a 10 y hace uno, porque con menos hiciste más. Pero bueno, o lo mismo en este caso. Pero un Belerano que, no quiero adelantarme, parece que ha vuelto a ser ese equipo que solo piensa en Copa Argentina. Que lo entiendo y que me parece perfecto. Vuelvo a lo mismo, es lo mismo que venimos analizando las últimas 3-4 semanas y antes del partido con Newell's. Pero esa obligación imperiosa de meterse sí o sí dentro de los 8. Porque no hay que negociarlo, ¿eh? Porque ya conozco al hincha, va a decir después no, nos tenemos que haber metido dentro de los 8. Conozco al que me consume del otro lado y entiende, igual que yo, que Belerano tiene que meterse dentro de los 8 sí o sí. No le queda otra, ¿eh? No le queda otra a Belerano que jugar a octavos de final, mínimo octavos de final. Después, si puede ir avanzando, bienvenido sea, pero sumado también a la Copa Argentina. Vuelvo a la misma cuota pendiente que tiene Belerano ya hace más de un año, el no ganar de local, el no ganar en Alberdi, que si no me equivoco ganó con Banfield, con Newell's, ganó con Newell's después, pero también necesita meter una victoria en el cual lo convalide como un buen equipo de local, como un equipo que venir a jugar a Alberdi te impone, como en su momento lo era, que los equipos venían a Alberdi y temían por venir a jugar acá, no les gustaba, era una cancha caliente, que lo sigue siendo, ojo, lo sigue siendo, pero también en materia futbolística, en sumar a 3, Belerano no lo está consiguiendo como sí en su momento era así, yo no encuentro esa tendencia. Después, volviendo a analizar el 11, a analizar el equipo, hay puntos muy altos, como el de López y el del mismo Morales, el del mismo Cardoso, salvo ese que se termina pifiando y que creo que más de uno se terminó asustando. Metini me gustó. Sarabia yo creo que si encuentra una regularidad buena, de buenos rendimientos, le puede llegar a sacar el lugar al Hongo, porque tiene un poquito más de juego de pies, y creo que eso es algo que termina pecando el número 5 de Belerano. Mavilla todavía le falta ese golpe de horno, creo yo, como para garantizar una titularidad. Compañucci es 8, hay que entenderlo, Compañucci es 8, y creo que lo mejor que le pasó a Belerano fue poner esa línea de 5 en el segundo tiempo, en el complemento, con Baldi y López Morales. Mavilla haciendo una tarea de carrilero por izquierda, que yo creo que cumplió, y Compañucci de carrilero por derecha. Termina metiendo Heredia, para mí en una posición acertada, en la posición, no el rendimiento, en una posición en este caso de volante mixto. Y el doble punta que hoy no tenías muchas variantes, porque Pacerini ingresa, no te da algo nuevo, no te da algo distinto, y además tener que reemplazar a Jara y a Fernández, que encima venía a hacer un gol, era complicado. Pero después, no mucho más. También esta cuestión de que del banco de suplentes no entra nadie de Belerano que te dé un revulsivo, un jugador realmente revulsivo de Belerano no lo tiene. Porque los dos que venían siendo revulsivos en el último año, Ubita cuando no tenía su rendimiento, hoy es titular, y lo mismo con Mavilla, que lo poquito que había tenido no había sido muy bueno de titular, sí entrando desde el banco. Pero bueno, y también para finalizar un poquito y no hacer oídos sordos ni vista ciega, el papel horrible del árbitro, que la verdad, bueno, es algo que analizamos fecha tras fecha y no deja de sorprender. El mal arbitraje hoy de Ferreira, pero bueno, lo mismo.
Si el de arriba, en este caso hablando de Beligoy, cuando era árbitro, era malo, lamentablemente, ¿qué le queda a los demás? O en realidad al que le da la orden, al que le enseña a ser árbitro, el que le baja la regla. No podemos esperar mucho. Pero bueno, lamentablemente empató Belgrano 1-1 aquí en Alberdi ante Estudiantes.